El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Amartiología, el estudio del pecado. El hombre fue creado sin pecado, peca, se corrompe. Ahora vamos a estudiar el efecto de ese pecado en él. La palabra amartiología en el lenguaje original, o la palabra pecado en el lenguaje original, es lo que ahora estamos llamando amartiología, ¿verdad? ¿Y qué es lo que esa palabra significa? Bueno, la primera de ellas implica errar el blanco. Tienes un target, una diana, como le llaman en español, y target en inglés. Le apuntas al blanco y tú no le das al blanco. Entonces, eso es en esencia. Entonces, tú tienes una idea de la imagen de Dios y tienes una idea del carácter de Dios. Eso es lo que tú debes honrar, pero no termina honrándolo siempre. Eso es un pecado. Pero también la palabra, hay otra palabra en el original que implica cruzar una línea. De manera que cuando tú pecas, tú has cruzado una línea. ¿Cuál es esa línea? La línea de la ley de Dios. Entonces, la amartiología va a ver de qué forma el hombre adquirió la naturaleza pecadora que ahora lo lleva a pecar. Cómo ese hombre necesita ser salvado de ese pecado que ha esclavizado su voluntad. De hecho, 2 Timoteo 2, 25 y 26 nos dice que debemos reprender con mansedumbre a los que se oponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivo para hacer su voluntad. Ahí está. Esa esclavitud la hace el pecado y la amartiología va a estudiar no solamente la esclavitud, pero cómo ser librado de esa esclavitud. Y luego entonces esa amartiología también nos va a enseñar cuáles son los efectos de ese pecado. Lo que el Nuevo Testamento llama el viejo hombre, cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta, su forma egoísta, su forma antropocéntrica, centrada en el hombre de pensar. Todo eso es amartiología. Y es importante poder conocer no solamente lo que es pecado, es importante también conocer cómo el pecado afectó al hombre, conocer cómo soy librado de pecado y finalmente poder conocer que va a llegar un momento en la eternidad futura donde no solamente yo voy a estar libre del poder del pecado, sino también libre de la presencia del pecado. Entonces, esto es más o menos como luce. En el pasado, Cristo me libró de la pena del pecado. En el presente, el Espíritu Santo me está librando del poder del pecado, porque ese es mi proceso de santificación. Cada vez ese pecado debe tener menos efecto en mí. Y finalmente, entonces, en gloria debemos ser librados de la presencia del pecado. 3P, por así decirlo. En primer lugar, Cristo me libra de la pena. El Espíritu me libera del poder y luego en gloria soy librado de la presencia de pecado. Todo eso puede ser colocado y estudiado bajo la sombrilla de amartiología, el estudio del pecado y sus efectos. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org.